Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la corrupción en Guatemala. La corrupción en Guatemala ha sido un tema recurrente y su historia se remonta a la época de la conquista española. Con las prácticas de abuso del poder y el enriquecimiento ilícito comenzaron a surgir con la llegada de los colonizadores. Este periodo de corrupción ha afectado en la política, en la economía y en la sociedad en el país. Todo da inicio durante la época colonial desde la llegada de los españoles. La corrupción empezó en la imposición de tributos y la explotación de los pueblos indígenas. Los conquistadores o colonizadores abusaban de sus cargos para obtener beneficios personales a costa del sufrimiento de la población nativa. La encomienda fue el sistema donde los españoles recibían tierras y mano de obra indígena. Se utilizó para enriquecer a los españoles y fue el primer ejemplo de prácticas corruptas institucionalizadas o legalizadas. Los funcionarios coloniales debían pagar sobornos y tributos a la corona española para asegurar sus cargos, lo cual incentivaba la corrupción. Como resultado, los intereses económicos y políticos de los colonos y sus descendientes se consolidaron, formando una élite que mantuvo el poder y el control económico por generaciones. Durante la independencia de Guatemala y el Estado liberal de 1821, los problemas de corrupción no desaparecieron al terminar los gobiernos conservadores. En cambio, el nuevo Estado, aunque ya era independiente de España, replicó muchas de las estructuras coloniales, manteniendo a las élites criollas en el poder. Durante el periodo liberal que comenzó a finales del siglo XIX, el gobierno fomentó políticas de privatización y monopolio de tierras, siendo así como el latifundio se fue desarrollando con más fuerza, argumentando así la creación de grandes fincas agrícolas que a menudo eran controladas por familias poderosas. Estas políticas favorecieron la concentración de la tierra y la riqueza en manos de unas pocas familias, quienes hasta la actualidad tienen el poder y el control del país en sus manos. En el periodo liberal también sucedió la llegada de empresas extranjeras, especialmente en la industria del café y la construcción de la infraestructura ferroviaria. La corrupción se concentraba en la asignación de contratos y concesiones a empresas extranjeras a cambio de sobornos y favores, fortaleciendo la influencia de estas empresas sobre el gobierno e imposibilitando la economía equitativa. El control de la United Fruit Company a comienzos del siglo XX, Guatemala se convirtió en una república bananera, un país controlado por empresas extranjeras. UFCO, una poderosa empresa estadounidense, tenía el control sobre las tierras y la infraestructura, específicamente en el transporte ferroviario y los puertos. Para mantener el poder, la UFCO se alió con poderes políticos locales y utilizó para asegurarse concesiones y beneficios fiscales, utilizando para ello sobornos a los funcionarios guatemaltecos, quienes ejercían presión sobre los gobiernos para proteger sus intereses económicos. Como resultado de eso, la UFCO obtuvo grandes beneficios, mientras que el desarrollo de Guatemala se estancaba. Las condiciones de vida de la mayoría de la población permanecía en pobreza y precariedad. El gobierno de Jacobo Arbenz y sus reformas. Con la llegada al poder de Arbenz en 1951, se intentó romper el ciclo de corrupción y desigualdad que había en Guatemala durante siglos. Arbenz propuso una serie de reformas, incluyendo la reforma agraria, que pretendía distribuir tierras ociosas de grandes fincas como las de la UFCO a los campesinos guatemaltecos. Esta iniciativa buscaba reducir la concentración de tierras y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Sin embargo, la reforma agraria enfrentó una fuerte oposición de las élites locales, mejor conocida como la burguesía, quienes temían perder sus tierras y su influencia sobre el país. La UFCO intensificó sus alcances en Estados Unidos, argumentando que Guatemala estaba debajo el riesgo de caer en el comunismo. Esto llevó al gobierno de los Estados Unidos, quienes con el apoyo de la CIA respaldaran el golpe de Estado que derrocó a Arbenz en 1954. El golpe de Estado no solo marcó el fin de las reformas, sino que también reforzó las estructuras de corrupción e impunidad, pues los grupos de poder mantuvieron sus privilegios. La corrupción está ligada al conflicto armado interno que duró 36 años. Durante este periodo no solo agravó las desigualdades económicas y sociales, sino que promovió la promulgación del enfrentamiento entre el Estado y los grupos guerrilleros. Finalmente, los acuerdos de paz en 1996 pusieron fin al conflicto, pero no resolvieron los problemas de corrupción
y desigualdad. Aunque establecieron compromisos para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, la corrupción continuó en muchos sectores y varios exmilitares y exfuncionarios implicando en abusos y prácticas corruptas durante el conflicto encontraron formas de evadir la justicia. La herencia de corrupción e impunidad que dejó el conflicto armado ha seguido afectando a Guatemala. Los altos niveles de corrupción en las instituciones públicas han obstaculizado el desarrollo económico y social del país, perpetuando las condiciones de desigualdad que originalmente dieron lugar al conflicto. Además, la corrupción ha permitido que grupos de poder, incluidos algunos relacionados con el narcotráfico, mantengan una influencia en la política nacional. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, establecida en 2007, fue un intento por buscar una salida para el país. En 2009 marcó un avance significativo en los esfuerzos por combatir la corrupción y la impunidad. Al día de hoy, los problemas de corrupción en Guatemala continúan en la exclusión social y el descontento ciudadano, siendo situaciones que el país aún necesita resolver. A medida que Guatemala busca construir un futuro más justo, enfrenta el reto de romper con las prácticas corruptas y abordar las injusticias históricas que afectan a sus ciudadanos hasta la actualidad.